Capítulo 4. La antijuridicidad. El presente capítulo tiene el reto de permitir al lector comprender a la antijuridicidad como segunda categoría dogmática de la infracción penal. Se inicia por discutir el alcance del concepto de antijuridicidad formal y material, continuando con las causas de exclusión de la antijuridicidad en el sistema penal ecuatoriano. Finalmente, se presenta un caso de estudio relevante para comprender el alcance de la teoría de la antijuridicidad en la práctica jurídica ecuatoriana. 4.1. La antijuridicidad. Una vez que dentro del análisis del delito se ha comprobado que existe una acción penalmente relevante, conducta, y para que la misma tenga la categoría de delito, tipicidad, es necesario realizar una doble valoración en relación con el acto cometido. Según Etcheverry, la primera valoración es de carácter objetivo e indica la conformidad o disconformidad entre las voluntades del sujeto que ha realizado la acción y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico. Esta valoración es netamente objetiva y no considera aún ninguna clase de juicio de reproche al actor. La mencionada doble valoración objetiva es a la que vamos a denominar antijuridicidad, pero el concepto de antijuridicidad en términos generales es algo contrario a derecho. En el ámbito penal, es decir, la antijuridicidad penal en sentido formal, se refiere a las conductas humanas contrarias a derecho que están tipificadas como delito. En términos generales, Crespo define la antijuridicidad en sentido formal como un atributo o cualidad de conducta que pone de relieve su relación de contradicción con el ordenamiento jurídico. Si bien son varias las concepciones que se le dan al término antijuridicidad, es importante la de Lipsk, que es quien distingue por primera vez entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Esa clasificación conlleva consecuencias prácticas, siendo las siguientes: 2 puntos. Primero, si una conducta es antijurídica formalmente, pero no materialmente, se apela a las denominadas causas de exclusión de la antijuridicidad, de las que hablaremos más adelante. Segundo, cuando una conducta es materialmente antijurídica, mas no formalmente, se construye un injusto supralegal. 4.1.1. Concepto de antijuridicidad formal. Siguiendo al autor Franz von Liszt, él mismo señala que hay antijuridicidad a nivel formal cuando se transgrede una norma establecida por el Estado de un mandato o prohibición del orden jurídico. En otras palabras, la antijuridicidad formal es la contrariedad de la conducta típica o contraria al ordenamiento jurídico. Se puede comprender también que la antijuridicidad formal consiste en quebrantar el mandato legal de hacer o no hacer algo en forma de una acción u omisión que evidencia una contraposición entre el hecho y la ley sin que exista una causa de justificación para haberla cometido. En tal sentido, la antijuridicidad formal está presente en todas las ramas del derecho. 4.1.2. Concepto de antijuridicidad material. Al igual que en el caso de la antijuridicidad formal, la antijuridicidad material parte de la idea de que existe una acción contraria a lo que jurídicamente se encuentra señalado. Pero, para varios autores, la diferencia radica en que para que un acto sea antijurídico a nivel material, se exige la existencia de una lesión a bienes jurídicos que, a nivel social, resulta nociva y solo puede ser resuelta a través de mecanismos penales. Es así como, para el autor Conde Pumpido, la antijuridicidad material exige la violación de algún orden superior de valoración de conductas o la lesión de algún género de intereses considerados por la sociedad. Con este concepto se reconoce la existencia de un carácter valorativo al concepto de antijuridicidad. Por otro lado, Liszt afirma que una acción es materialmente antijurídica cuando es una conducta socialmente dañosa, cuando es antisocial o asocial y cuando se pone en riesgo un bien jurídico. A su vez,
este autor señala que la importancia de determinar la materialidad de lo antijurídico radica en que se permite realizar graduaciones de lo injusto y aprovecharlas a nivel dogmático, lo que proporciona medios auxiliares de interpretación para la teoría del error de tipo y de prohibición, y por consiguiente hacen posible formular los principios en los que se basan las causas de exclusión y así también determinar su alcance. Por otro lado, Roxin señala que una acción es materialmente antijurídica en la medida en que en ella se plasma una lesión de bienes jurídicos socialmente nociva y que no se puede combatir suficientemente con mecanismos extrapenales. A su vez, este autor señala que la importancia del concepto de antijuridicidad recae en que se permite la gradación del injusto, lo que a su vez da cabida al análisis y existencia de las causas de exclusión de la antijuridicidad. 4.1.3 Bienes jurídicos. Es importante señalar que el concepto de bien jurídico en la dogmática penal, conforme mencionamos en páginas anteriores, juega un importante papel tanto en la clasificación de los delitos cuanto un elemento que limita al orden penal. En este segundo rol, podemos evidenciar la importancia de la determinación de los bienes jurídicos dentro del concepto de antijuridicidad material. Como ya se ha mencionado anteriormente, los conceptos de bien jurídico tratados por la doctrina penal a nivel mundial no son unívocos. Justamente por estos cambios de elementos conceptuales, la doctrina ha desarrollado diversas categorizaciones de bienes jurídicos. En un primer momento, encontramos los bienes jurídicos individuales, mismos que se refiere a bienes que se encuentran íntimamente ligados con el individuo en su calidad de sujeto de derechos. Por otro lado, encontramos los bienes jurídicos colectivos, cuya titularidad es de la sociedad o comunidad, y no pueden ser adjudicados a una persona determinada. Esta clase de bienes jurídicos superindividuales son aquellos que pertenecen al Estado, otros entes públicos o la comunidad. Existe otra categorización en relación a los bienes jurídicos, siendo la relativa a aquellos bienes jurídicos que están conformados de una cantidad determinada de bienes jurídicos individuales. En otras palabras, esta categoría de bienes jurídicos tiene la particularidad de proteger intereses tanto colectivos como individuales al mismo tiempo. Al determinarlos, resulta complejo concretar cuáles son o cómo se conforman, por lo que varios autores le dan un carácter de espiritualizados, lo que conlleva que la lesión de esos bienes jurídicos se agota en el desvalor de la acción. En síntesis, en su obra dedicada al estudio de los bienes jurídicos penales, Da Fonte conceptúa tales bienes como, una categoría analítico-dogmática vital para el estudio de la teoría del delito, proveniente de la norma constitucional y tratados internacionales de derechos humanos, con una función esencial de contener el criterio expansionista del poder punitivo y a la vez orienta a quienes operan justicia en el momento de realizar la actividad interpretativa, donde se debe adecuar la norma jurídica a las existencias de la realidad social, al destacar en su hilo argumentativo los posibles derechos vulnerados en un caso concreto. Del concepto referido, podemos extraer que en el ámbito penal no se crean bienes jurídicos. Estos, como anteriormente se mencionó en esta obra, son engendrados por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo que el derecho penal realiza es establecer la respectiva coacción en caso de que dichos bienes sean vulnerados, revisando así la función del bien jurídico y su utilidad dentro del sistema penal, además de su relación con la segunda categoría dogmática del delito, la antijuridicidad. En esa línea de pensamiento, en la categoría antijuridicidad es importante analizar la afectación al bien jurídico tutelado. Este tema es sumamente polémico y ha despertado criterios a favor y en contra, por lo que aquí no se puede ignorar por cuanto un manejo adecuado del mismo pueda representar el dictado de una sentencia absolutoria. En realidad, se trata de un tópico que representa una importancia fundamental cuando se analiza la antijuridicidad, al cual se le conoce como la afectación al bien jurídico tutelado, que acarrea discusiones sobre insignificancias, ofensividad o lesividad de este objeto. Como se mencionaba en líneas anteriores,
los tipos penales salvaguardan bienes jurídicos considerados fundamentales en el seno de una sociedad. Por lo tanto, para lograr la efectiva convivencia social, debe partirse del criterio de que la imposición de una pena solo podrá darse en la medida de que se verifique la concreta afectación del bien jurídico protegido en la norma penal. Tal requisito tiene incidencia directa en la antijuricidad de la conducta y es debido a dicha lógica que ha sido agregado en el presente capítulo. Al analizar el bien jurídico como componente esencial del concepto de antijuricidad material, es importante recalcar que cuando una conducta realizada lesiona o amenaza con justa causa un bien jurídico tutelado, la antijuricidad se excluye al incidir las causas de justificación o de exclusión de esta categoría dogmática analizadas a secuencia. 4.2. Causas de exclusión de antijuridicidad en el sistema penal ecuatoriano. Dentro de la categoría dogmática de la antijuridicidad, como ya se ha mencionado con anterioridad, se incursiona en el estudio de las llamadas causas de justificación, mismas que se pueden comprender como aquellas situaciones en las cuales las acciones típicas realizadas son jurídicas. En otras palabras, tras el cometimiento de una acción tipificada como delito, en el caso de existir una causa de justificación, esta no podrá ser valorada como antijurídica. La doctrina ha definido a estas causas de exclusión de la siguiente manera. 2 puntos. Conforme a lo anterior, en la estructura tripartita del delito que sigue la doctrina dominante, la cual distingue entre tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, las causas de justificación pertenecen a la antijuridicidad. El juicio de antijuridicidad definitivo se da en un caso concreto cuando ha ocurrido la realización del tipo penal y no existe una causa de justificación. Las causas de justificación son, desde el punto de vista, principios jurídicos que establecen permisiones bajo determinadas circunstancias, es decir, que dejan sin efecto el tipo prohibitivo que prohíbe o que manda algo, en tanto que cuando ellas existen, el comportamiento típico no es antijurídico. Del concepto precisado se desprenden varios aspectos de especial importancia. En primer lugar, las causas de exclusión operan respecto a la categoría dogmática antijuridicidad. En segundo lugar, esta categoría solo puede existir si no median estas causas. En tercer lugar, la presencia de una de estas causas actúa como un permiso que faculta al ser humano a realizar el tipo penal bajo determinadas circunstancias. En conclusión, estas causas de exclusión de la antijuridicidad conceden una autorización para actuar contrariamente al derecho o para no realizar u omitir el tipo penal. Es decir, neutralizan el mandato de la norma, por lo que la actuación que en un inicio parece ilícita no lo es, y no se debe avanzar hasta el análisis de la próxima categoría dogmática del delito, por lo que la conducta puede ser típica, pero no antijurídica. Estas causas de justificación, dependiendo de cuál se aplica, tienen determinados requisitos que se deben cumplir y nacen de un principio de interés preponderante del cual se deriva un derecho de necesidad que justifica el comportamiento ilícito realizado. De este principio se derivan las dos primeras causas de justificación relativas al estado de necesidad y a la legítima defensa. 4.2.1. Estado de necesidad. El estado de necesidad como una causa de justificación se basa en el instinto de supervivencia de las personas, tanto para evitar un mal propio como ajeno. Consiste en una situación de peligro que lesiona o amenaza determinados bienes jurídicos. En esa línea, Mirpuig conceptualiza esta causa de justificación como un estado de peligro actual para legítimos intereses que únicamente puede conjurarse mediante la lesión de intereses legítimos ajenos y que no da lugar a la legítima defensa ni al ejercicio de un deber. El concepto antes señalado, si bien conceptúa el estado de necesidad como una excepción de la antijuridicidad de una acción, no lo hace desde el estado de peligro, que es un elemento propio de esta causa de justificación.
Por lo tanto, es importante señalar de igual manera lo que recalca Zaffaroni, La necesidad juega un papel central en la legítima defensa, en el estado de necesidad justificante y en la exclusión de la culpabilidad. En los tres casos, el concepto no varía. Se entiende que media necesidad cuando el agente no dispone de otro medio menos ofensivo para evitar la lesión. En el estado de necesidad se justifica solo a una lesión menor que la que se evita. Se hace notar que el referido autor conceptúa el instituto del estado de necesidad como una excepción a la regla de la legítima defensa o del deber legal. Sin embargo, esta figura jurídica no debe ser entendida de esa forma, pues los requisitos del estado de necesidad son muy distintos a la legítima defensa o del cumplimiento del deber legal. Para que una infracción tipificada pueda ser amparada por la causa de justificación del estado de necesidad, deben concurrir ciertos requisitos. En la normativa ecuatoriana, los mencionados requisitos, acorde al artículo 32 del COIP, son los siguientes: que el derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Respecto de cada uno de estos requisitos, resulta necesario hacer algunas delimitaciones. Sobre el primero, se refiere a la existencia de un verdadero peligro con la calidad de actual y real. Es importante resaltar que en el texto del COIP no se observa la inminencia del estado de necesidad, diferente del requisito de actualidad. Es decir, la inminencia de la situación ocurre cuando el peligro está a punto de concretarse. Desde nuestra percepción, la redacción del artículo 32 trae dificultades para la interpretación respecto al estado de necesidad, lo que puede generar inconvenientes prácticos de aplicabilidad debido a la subjetividad referente a la interpretación de las palabras actual y real. Es menester hacer hincapié que los peligros futuros o inciertos no son cubiertos por el manto del estado de necesidad, es decir, si el peligro aún no se ha transformado en situación dañosa, debe aparecer como probabilidad realmente próxima, lo que puede producirse en cualquier momento, y si el daño se produjo, debe existir en el momento que se actúa. Por ejemplo, no se podría alegar un estado de necesidad cuando una persona comete una infracción penal porque le amenazaron que en un mes iba a ser víctima de un ilícito, tanto porque el peligro no se está dando en ese momento y no es cierto que se vaya a dar. Otro requisito es que la situación de peligro no puede ser evitada por otro medio que no sea el de causar daño al bien jurídico. Este requisito hace referencia a que el bien jurídico que se pretende proteger debe ser de igual o mayor valor que aquel vulnerado, para lo cual el autor del estado de necesidad debe realizar una valoración objetiva de los bienes jurídicos en conflicto. El último requisito se refiere a que el medio empleado por quien actúa bajo el estado de necesidad sea el único practicable para defender el bien jurídico salvaguardado y que, a su vez, sea el menos perjudicial. Al respecto, Cerezo Mir afirma que el mal sea inevitable por medios legítimos y por medios ilícitos que causen menor perjuicio. Por tanto, no se dará este requisito de evitabilidad por otro medio menos perjudicial, pues el estado de necesidad debe tener un carácter absoluto. Sobre dicha exculpante, Guerra recalca que ésta puede ser alegada en casos inciertos en un contexto de violencia de género, intrafamiliar, al destacar un caso resuelto en Chile por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto en la causa RUC número 1101-060685-5 por el delito de parricidio, de fecha 17 de enero del 2013, que enfrentó la tarea de aplicar el estado de necesidad como exculpante a una mujer víctima de guatar a su conviviente a causa de maltrato físico y psicológico provocado durante años. En este caso, la acusada mató a su conviviente mientras dormía. En dicha sentencia,
se reconoce principalmente la posibilidad de interpretar de forma flexible el requisito de inminencia del acto de peligro en contextos de violencia contra la mujer, cuando ésta es victimario. Al respecto, Curry señala que puede tratarse de un peligro que no se está actualmente produciendo, que no amenaza en ese momento, pero que puede llegar a amenazar en cualquier momento el bien jurídico, está latente. Es importante considerar que el primer requisito supone las mismas consideraciones que la actualidad en legítima defensa, entendiendo que la violencia de género por lo general en las relaciones en las que las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad, las agresiones se dan de manera constante y no son hechos aislados. Aunque existe la posibilidad de abocar esta causa justificante en casos de violencia de género contra las mujeres, cierto que dependiendo del caso, se pueden utilizar la legítima defensa en lugar del estado de necesidad, a depender de la interpretación casuística que se realiza concretamente al elegir una situación de peligro o agresión que atraviesa la víctima. Por lo tanto, los requisitos de inminencia y subsidiariedad al juzgar el estado de necesidad deben analizarse de forma casuística, observando además el fenómeno social y psicológico contextualizado en el caso concreto, incluso apoyándose en pericias como la perfilación criminal tanto del victimario cuanto de la víctima. Son consideradas de bastante relevancia para construir el acervo probatorio que debe imperar para sostener la teoría del caso, especialmente en temas como la violencia de género. 4.2.2 Legítima defensa. Una segunda causa de exclusión que nace a partir del mencionado principio de necesidad es la de la legítima defensa. Peña ha conceptualizado esta causa de exclusión como una situación de estado de necesidad que consiste en repeler de la agresión ilegítima, actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla. En otras palabras, la legítima defensa es una reacción racional y necesaria en contra de una agresión inminente e injusta que no fue provocada y se puede dar en defensa de un derecho propio o ajeno. De forma similar, en el caso de estado de necesidad, la legítima defensa necesita que se cumpla con ciertos requisitos para que se excluya la antijuridicidad. A saber, los mismos en nuestro ordenamiento jurídico son los siguientes. 2 puntos. Agresión actual e ilegítima. Necesidad racional de la defensa. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Sobre el primero de los requisitos se entiende por tal cualquier ataque a los bienes jurídicos de una persona que se viabilice por medio de una agresión, sea a través de la fuerza física o moral. En tal sentido, aludimos a la violencia como requisito esencial de la legítima defensa, por lo que dicha violencia traducida en una agresión debe ser injusta, es decir, en oposición al contenido de las normas penales y no ajustada a ninguna norma de carácter permisivo. Por otro lado, la agresión debe cubrir el requisito de la actualidad o ilegitimidad. Es importante recalcar que el texto legal debería incluir la inminencia de la agresión como una de las formas que autoriza la legítima defensa. Como plantea Plasencia, la agresión que justifica el acto de defensa no puede ser ni pasada ni futura. Sobre este requisito es importante tener en cuenta lo señalado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en adelante MESECBI. Dicho organismo, en lo relativo al elemento de inminencia y actualidad de la agresión, recalca la necesidad de un análisis que consiste en si la agresión es suficientemente próxima para que la víctima reaccione. Al respecto, ese comité de expertas ha señalado que el requisito de la actualidad e inminencia debe analizarse desde la perspectiva de género, entendiendo que la violencia de género en las uniones de derecho o de hecho no son hechos aislados y tienen un carácter continuo, en que se merman derechos como la libertad, la integridad psíquica y física y por ende la agresión
a estos derechos puede justificar una reacción defensiva. Lo anteriormente señalado, así como mencionamos al analizar el estado de necesidad, debe ser contextualizado en un caso concreto, tomando en consideración el carácter cíclico de la violencia que justifica el hecho que una mujer se quede atrapada en una relación por el comportamiento manipulador del agresor, sumado a la pobreza y la falta de apoyo familiar como factores adicionales de riesgo. Por lo tanto, el MESECBI considera que efectivamente existe inminencia permanente de agresión en contextos de violencia contra las mujeres, por lo que este requisito se debe interpretar de manera amplia. Con respecto al requisito de necesidad racional de la defensa, este debe ser identificado en la defensa que se realice de forma indispensable e ineludible, es decir, que no exista un medio menos lesivo para responder al ataque. A su vez, este medio empleado debe ser proporcional a la gravedad del ataque y se debe evitar que sea eficaz pero no desproporcional. Así, el autor de todos los medios a su disposición debe elegir el que menos daño le genere al agresor. De igual manera, con el requisito anterior en lo relativo a la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, el MESECBI señala la necesidad de los tribunales de tomar en cuenta la perspectiva de género al analizar qué alternativas tienen las mujeres para ejercer su derecho a la defensa. En otras palabras, la proporcionalidad en casos de violencia de género responde a un hecho continuado y permanente. Por ejemplo, en una sentencia expedida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina del año 2011 se señaló que, frente al requisito de racionalidad del medio empleado y tanto en el caso concreto como en similares, se aprecian diferentes sugerencias de los impugnantes acerca de lo que se debería o podría haber hecho la mujer en lugar de matar a su marido con un arma de fuego. Sin embargo, todas esas propuestas, denunciar, huir con su hija, separarse, parecen únicamente realizarse en el reino de lo ideal, pues la realidad plasmada en las estadísticas demuestran lo opuesto, reflejando la imposibilidad tanto objetiva como subjetiva de escapar fácilmente del círculo de violencia doméstica. En esa línea de pensamiento, el MESECBI hace énfasis en el que este último requisito no requiere de una proporcionalidad per se entre la naturaleza de la agresión y la respuesta defensiva, cuando se analizan casos de violencia de género. Esto debido a que la supuesta desproporción que se puede argumentar en ciertos casos puede obedecer al miedo de la mujer de que la respuesta carezca de efectividad y el agresor pueda recuperarse y descargar toda su ira contra su víctima. El último requisito es más sencillo que los dos anteriores e implica que la persona que actuó bajo legítima defensa no debe haber provocado con una conducta anterior la agresión de la que se defiende. A su vez, Peña recalca que la provocación y el motivo que lleva al agente a actuar deben ser suficientemente graves. 4.2.3. Estricto cumplimiento de orden legítima de autoridad competente o deber legal. Esta tercera causa de exclusión de la antijuridicidad responde a los sistemas jerárquicos que existen en determinadas funciones. Es decir, los funcionarios, de acuerdo con su rango y funciones, pueden imponer a un inferior el cumplimiento de una orden expresa. En tal sentido, el funcionario inferior está obligado a ejecutarla siempre que se manifieste dentro de los límites de la legalidad y acatando las formalidades establecidas. Al respecto, Coronado refuerza que el orden que se ha dado por el funcionario superior va en contra del ordenamiento jurídico y es un caso de abuso de poder que el subordinado pueda advertir. Este queda exento de cumplir con dicha orden. Entendiendo que el contenido de una disposición administrativa no puede justificar abusos de poder o arbitrariedades. En ese sentido, Plasencia ha establecido determinados requisitos para que se configure esta causa de exclusión de la antijuridicidad. El primero de ellos se refiere a la necesidad de que exista una relación jerárquica de subordinación pública u oficial, por la que la persona subordinada tenga la obligación de cumplirla, por lo que recomendaciones o favores solicitados por el superior a sus dependientes no tienen carácter de orden y no se encuadraría en la presente causa de justificación. A su vez, esta orden debe ser legítima,
La legitimidad responde a que debe estar precedida de un contenido de legalidad, y como se mencionaba en líneas anteriores, las órdenes ilegítimas no deben ser cumplidas por el inferior. Un tercer y último requisito nos remite a que el superior debe ser competente para dar la orden, es decir, debe tener la facultad legal para darla, a la par de estar debidamente nombrado y posesionado en su cargo. Este requisito también abarca la necesidad de que la orden se imparta conforme a lo establecido por la ley, con base en las funciones asignadas y que no violen preceptos constitucionales o legales. Sobre esta causa de justificación, la normativa ecuatoriana únicamente establece que tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal debidamente comprobados. De tal forma, el Código Orgánico Integral Penal solo establece como requisito para que se configure esta causa de exclusión que la orden legítima y expresa de la autoridad competente o el deber legal sean debidamente comprobadas, sin señalar y profundizar sobre los requisitos mencionados en líneas anteriores. 4.2.4. Cumplimiento del deber legal de la existencia o el servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria. Otra causa de justificación recogida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es la relativa al cumplimiento del deber legal de las y los servidores de la Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria. Esta causa de justificación sigue la idea general del orden de autoridad competente. Sin embargo, es específica respecto de los funcionarios que podrían alegar. Se entiende que las y los servidores de la Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria, por las funciones que cumplen, pueden verse en determinadas situaciones en las que requieran causar daños, lesiones o muertes en protección de un derecho propio o ajeno. Al respecto, la normativa ecuatoriana señala 3 requisitos que se deben cumplir para la configuración de esta causa de justificación, siendo los siguientes: 2 puntos. Que se realice en actos de servicio o como consecuencia de estos, se observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza. La existencia de amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia para proteger un bien jurídico. Sobre el primer requisito, la misma normativa penal establece qué actos de servicio son las actuaciones ejecutadas por la o el servidor en cumplimiento de su misión constitucional, incluyendo el traslado del servidor desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. La normativa en ese sentido señala que para que en un caso los servidores puedan alegar esta causa deberán haber realizado el acto antijurídico mientras se encuentren realizando actividades dentro del horario de trabajo, ampliando en este tiempo en casos que se observe el riesgo latente, eficacia de la acción y urgencia del bien jurídico protegido, siempre en cumplimiento de la misión que se le ha otorgado a nivel constitucional. El segundo requisito se refiere a que el acto que vulnere un bien jurídico debe realizarse observando el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza. Sobre este tema, por el momento existe un reglamento de la Policía Nacional que da los lineamientos del uso de la fuerza y a la par un proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional. En este caso, estamos frente a una norma penal en blanco, pues para su comprensión y aplicación debe remitirse a otros cuerpos normativos, el mencionado reglamento y la ley en caso de aprobarse. Sin embargo, por lo pronto, cabe mencionar que los sistemas de derechos humanos ya han dado limitaciones sobre el uso de la fuerza, que debido al bloque de constitucionalidad debe observarse. En términos generales, los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza emitidos en las sentencias de los casos Montero, Aranguren y otros, Retén de Catia versus Venezuela, Nadegue Dorsema y otros, República Dominicana, Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, entre otros, se establecen algunos lineamientos que deben incluir la excepcionalidad, que solo se pueden utilizar armas letales en caso de peligro inminente, muerte o lesiones en defensa propia o de terceros o para evitar la comisión de un delito grave. Y además, su regulación debe existir mediante ley interpretándose de manera restrictiva y que se use en términos de un principio de necesidad.
El último requisito es el relativo a la existencia inminente de riesgo de muerte en contra de terceros o del mismo servidor. Al respecto, en términos de técnica legislativa, el requisito queda un tanto abierto, puesto que, si bien habla de un riesgo de muerte, al final también deja la posibilidad de que se esté protegiendo otro bien jurídico sin señalar cuáles pueden o no ser tales. Según Terán, el uso de la fuerza aplicado por los servidores del Estado no puede ser ilimitado, debe cumplir con algunos requisitos y principios para que se tornen legítimos. Además, se deben considerar los estándares internacionales como una de las principales fuentes de lineamientos respecto al uso de la fuerza. Hay que considerar que esta causa de justificación en particular aún necesita mayor análisis y estudios que deben ser profundizados y desarrollados en el Estado ecuatoriano. 4.2.5. Cumplimiento del deber legal de la o el servidor de las entidades complementarias de seguridad ciudadana. Esta causa de exclusión fue incorporada de forma reciente en la última reforma penal publicada en el año 2022. En ese sentido, no hay comentarios doctrinarios respecto de esta justificante. Incluso en los ordenamientos jurídicos comparados, sin embargo, hay que puntualizar algunos aspectos antes de pasar al análisis de sus requisitos. El primer aspecto a considerar es que ella parte de un deber legal de un servidor de las entidades complementarias de seguridad ciudadanas, que están especificados en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Así, podemos entender como entidades de seguridad ciudadana conforme prevé el artículo 2 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público a las siguientes 2 puntos. Primero, Policía Nacional. Segundo, entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tercero, Servicios de Protección Pública. Cuarto, entidades complementarias de seguridad a la función ejecutiva. 2 puntos. A. Cuerpo de Vigilancia Aduanera. B. Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y C. Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y sus servidores. En ese sentido, el artículo 30.2 del COIP permite al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público para definir las entidades de seguridad ciudadana y los servidores que podrían beneficiarse de la causa de exclusión denominada cumplimiento del deber legal de la o el servidor de las entidades complementarias de seguridad ciudadana conforme a lo siguiente, 2 puntos. Al amparo de su misión legal en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Primero, que se realice en acto de servicio o como consecuencia de este. Segundo, que se den respuesta a una agresión actual e ilegítima. Tercero, necesidad racional de la defensa de la vida propia o de la de terceros. Cuarto, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa de un derecho. Acotamos que esos requisitos ya fueron comentados en páginas anteriores de esta obra referente a las causas de exclusión de legítima defensa y cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria, por lo que no va a hacer falta volver a comentarlos. Lo que podemos notar a partir del texto legislativo es que la causa de justificación tratada mezcla requisitos de las causas de exclusión, legítima defensa y cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria, siendo aplicadas a un grupo de personas que pertenecen a ciertas entidades previamente definidas por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Revisadas las 5 causas de exclusión de antijuridicidad contempladas en el COIP, a continuación se analizará el exceso en el empleo de cualquiera de estas justificaciones. 4.3. El exceso en las causas de justificación. La última arista que debe ser estudiada relacionada con las causas de justificación es la relativa al exceso aplicado en el ejercicio de ellas. Márquez entiende el exceso sobre las causas de exclusión de la antijuridicidad como la situación en la que la conducta sobrepasa los límites previstos en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, cuando en el caso que se está analizando existe una causa de justificación, pero uno de los requisitos no se ha cumplido, se entenderá que existió exceso en el ejercicio de la causa de exclusión de antijuridicidad.
En estos casos, la antijuridicidad de la conducta típica no se limita, sino que existe una atenuación de la sanción aplicada. En el caso de la normativa ecuatoriana, cuando se configura exceso en una causa de exclusión, la pena será reducida en un tercio de la mínima prevista en el respectivo tipo penal. Así, en un caso hipotético de una legítima defensa que termine en el homicidio del agresor debido al exceso de golpes asestados por la víctima, se determinaría la pena mínima del homicidio, reduciéndola a un tercio. En este caso, la pena final sería 3 años y 4 meses de privación de libertad, conforme la regla prevista en el artículo 31 del COIP referente al exceso empleado en las causas de exclusión de antijuridicidad. Revisado el último punto de este capítulo, seguimos con las cuestiones relevantes y prácticas. 4.4. Cuestiones relevantes y prácticas sobre el capítulo. La sentencia para analizar es relevante en esta temática, puesto que evidencia cómo los casos de violencia de género que no son sancionados a tiempo por ser repetitivos pueden motivar actos de violencia contra el victimario. En esta sentencia, el problema jurídico que nos interesa evidenciar, más allá del homicidio, recae en la existencia o no de una causa de antijuridicidad. Es así como se evidencia que el juzgamiento penal siempre requerirá que las categorías dogmáticas del delito sean analizadas y juzgadas con perspectiva de género. Número de proceso 102-2014, instancia Casación, Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Juez ponente, Dr. Jorge Blum. Delito, homicidio. Antecedentes. El parte de aprehensión señala que el 4 de enero del 2013, a las 10 horas, en circunstancias en que en horas de la mañana, la señora Grace Marín Quispe había mantenido una discusión con su conviviente, el señor Fabián Antonio Lozada Salguero, en razón de que a las 5 de la mañana sonó el despertador, y el señor Salguero le dice que se levante a atender a sus hijas, y ella contesta que no puede porque se encuentra adolorida, ya que el día anterior el señor Salguero le había dado varios golpes, por lo que tenía contusiones y no se encontraba en condiciones de levantarse a realizar las labores domésticas, por lo que el señor Salguero otra vez comienza a agredirle de forma física y verbal, comenzando a tocarle sus partes íntimas. El señor Salguero toma un cuchillo y amenaza con matarla gritándole: "Ahora sí te mato". En ese momento la recurrente intenta salir de la casa, lo que fue evitado por el señor Salguero, quien la toma de los cabellos y la ingresa a fuerza para seguirle golpeando, maniatándola y golpeándola con el mango. Momento en que estaban forcejeando, cae el cuchillo porque Grace toma el cuchillo y, con el fin de repeler la agresión de la que siempre era objeto, hace 2 movimientos, realizando 2 heridas al señor Salguero. La primera, 3 centímetros de longitud, de medio tercio, cara posterior externa del brazo izquierdo, y la segunda, una herida de 7 centímetros de longitud en el hemitórax izquierdo a la altura de la axila, lo que le produce la muerte. Luego de dictarse el auto de llamamiento a juicio, el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha resuelve el 13 de mayo de 2013 a las 16:15 declarar a Grace Esmeralda Marín Quispe autora responsable del delito tipificado y sancionado en el artículo 449 del Código Penal con la agravante del artículo 31 y viden, en concordancia con el artículo 42 del Código Penal, imponiéndose la pena de 12 años de reclusión mayor ordinaria, sentencia de la cual la procesada presenta el recurso de apelación, y la Sala de Conjueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 27 de diciembre del 2013 a las 12:58, resuelve desestimar los recursos de apelación interpuestos y confirmar en todas sus partes la sentencia del Tribunal Noveno de Garantías Penales. Inconforme con la sentencia, la recurrente interpone el presente recurso de casación. La acusada Grace Esmeralda Marín Quispe, quien en síntesis manifestó que vivió muchos años maltratada por el ahora occiso y que fueron 15 años de maltrato constante. Nadie sabe lo que vivía tras las puertas de esa casa, que el ahora occiso el día anterior a los hechos la había maltratado, pegado, pateado frente a sus hijas y le obligaba a estar con él cuando no quería. Y eso lo llevaba haciendo ya años atrás. Lo que quería era darles un padre a sus hijas, lo que ella no había tenido y que jamás
fue su intención herirlo. Sentencia. Análisis del tribunal. La recurrente fundamenta el recurso en la falta de aplicación del artículo 19 del Código de Procedimiento Penal, ya que considera que el accionar de la sentencia obedeció a la legítima defensa de su vida, para lo cual este Tribunal de Casación establece que la legítima defensa constituye una causa de exclusión de la antijuridicidad, que obedece al reconocimiento del derecho a la autoconservación que tenemos todos los seres humanos, a fin de que constituya la causa de justificación para ejecutar un comportamiento prohibido por la ley. Según lo dispuesto en el artículo 19 del Código Penal, no comete infracción de ninguna clase el que obra en defensa necesaria de su persona, concurriendo las circunstancias de: actual agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repeler dicha agresión y la falta de provocación suficiente de parte del que se defiende, para lo cual es necesario analizar los hechos probados en el juicio que constan en la sentencia atacada. Que de foja 15 a 16 del expediente consta el examen médico legal de violencia intrafamiliar suscrito por el doctor Manuel Guamangallo, que indica la existencia de heridas en la humanidad de Grace Marín, y en las conclusiones dice: heridas en región parietal, lado derecho, hematoma de 2 centímetros de diámetro, tercio superior, 2 equimosis de entre 3 y 4 centímetros, en la mama derecha, 2 escoriaciones de 8 y 10 centímetros de extensión, brazo derecho medio, una escoriación de 2 centímetros. Dichas lesiones son producto de la acción traumática de un objeto contundente y de la presión de las uñas del humano sobre la piel, por lo que el día de los hechos en que ocurrió la riña le estaba pegando con un objeto contundente. La señora quiso salvaguardar su vida, no hubo dolo ni premeditación, y menos aún con la persona que convivía tantos años y tenía hijos. Que de fojas 90 consta la versión libre y voluntaria de su defendida procesada, que señala: cuando estaba en el suelo me estaba tocando y empezamos a forcejear. Él se levantó y a pocos pasos estaba el cajón de la cocina, de donde sacó un cuchillo. Fue cuando logré abrir la puerta de entrada y grité. Me tomó del cabello y me metió para adentro y me dijo: ahora sí te mato. Empezamos a forcejear, sujetándome del cabello, y con el cuchillo en la mano logré ir hasta los pasamanos y seguía sujetándome el cabello. Y cuando tenía la cabeza en la mano y el cuchillo presionado en la cabeza, fue cuando de los forcejeos se le cayó el cuchillo. Y a pesar que seguía recibiendo los golpes en la cabeza, logré agacharme, cogí el cuchillo y, como estaba hacia abajo al intentar que me suelte, alcé la mano y fue cuando se había metido el cuchillo. Que a fojas 111 a 117 consta el informe psicológico de la doctora Mónica Ortega, quien determina que ha existido maltrato físico, psicológico y sexual en contra de Grace Marín por varias ocasiones, y porque un episodio de agresión física que se desarrolla por intimidación y que desencadenó en el fallecimiento fortuito de Fabián Lozada. A foja 140 consta el oficio suscrito por el doctor Manuel Guamanguillo, que se determina que las heridas irrogadas a Grace Marín se las realizará dentro de las 24 horas, producto de los golpes recibidos el día de los hechos fácticos. Una de las formas más frecuentes es la denominada violencia intrafamiliar, que acontece entre personas con un vínculo de parentesco o afectivo anterior o actual, cuya esfera más frecuente se presenta en el hogar, conocida como violencia doméstica contra la mujer, pudiendo presentarse de 3 tipos, como lo señala la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, al indicar que: toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás miembros integrantes del núcleo familiar. Ante estos eventos procesales, este Tribunal de Casación considera que el accionar ejercido por la procesada en el momento de la agresión física que estaba sufriendo y a la que era sometida constantemente, establecemos que se cumplen los elementos de la legítima defensa, ya que existió actual agresión ilegítima, que hubo racionalidad de medio empleado, por lo que el cuchillo era el arma con la que estaba siendo atacada, y su accionar fue en defensa de su vida en instantes que estaba siendo amenazada, cuando el ahora occiso, quien le decía: ahora sí te mato.
todo lo cual, analizado a la luz de la sana crítica, nos lleva a la certeza que existe un error de derecho en la sentencia atacada por la contravención expresa de los artículos 19 y 449 del Código Penal, su texto, al haber aplicado como tipo penal el delito del artículo 449 del Código Penal, sentenciado en el grado de autora de homicidio, cuando en realidad existe una antijuridicidad del acto, que no la hace responsable del mismo. Por todo lo expuesto, este tribunal consideramos como error de derecho lo manifestado por los jueces de instancia al resolver equivocadamente que Grace Marín no ha justificado que su obrar fue para repeler la agresión de la que era víctima, lo cual violenta las reglas de la sana crítica porque del análisis de la sentencia impugnada se encuentra que la procesada ha justificado las circunstancias contempladas en el artículo 19 del Código Penal. Sexto, resolución. En tal virtud, este Tribunal de Casación, por unanimidad conforme al artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, casa la sentencia y se ratifica el estado de inocencia de Grace Esmeralda Marí Quispe y se dispone de forma inmediata su libertad, debiendo emitirse la boleta de excarcelación respectiva.